Bien, buena noche para todos. El Señor continúe bendiciéndole. En esta noche no vamos a continuar con el estudio que venimos trayendo de la primera carta de Pablo a los Corintios, sino que hoy vamos a tratar otro tema diferente. Así que le invito a abrir su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, y vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16, y para el estudio de esta noche vamos a tratar un versículo, el versículo número 18. Así que leemos en Mateo 16, 18, y la palabra de Dios dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a repetir ese versículo nuevamente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, estimados hermanos, la iglesia es el lugar más apreciado de la tierra. Bueno, la iglesia, como decimos, es preciosa por muchas razones, principalmente porque nuestro Señor Jesucristo murió por ella. Pablo lo registra en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, y él dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y porque Cristo ama a la iglesia y murió por ella, así debía ser la iglesia valorada por todos aquellos que le pertenecen a él. Hay muchas preguntas. Este texto bíblico tiene muchísimas preguntas cuando uno comienza a estudiarlo. Ahora, nada es más precioso y nada es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo nosotros suyo, así como somos, debemos entonces de velar por la iglesia para que nuestras oraciones, para que nuestro trabajo, para que nuestras ofrendas sirvan para sustentarla y fortalecerla. Y todo eso que yo he dicho, tanto el trabajo nuestro en la iglesia como nuestras ofrendas, siempre, estimados hermanos, y en los últimos tiempos han sido muy deficientes. En esta noche vamos a hablar entonces del designio de Cristo para su iglesia. Es el tema que vamos a utilizar. Así que podemos comenzar diciendo que a lo largo del Nuevo Testamento, la iglesia se designa con el nombre de eclesia, ese término griego, y es un vocablo que significa los que son llamados. Y atención, porque cada uno de nosotros ha sido llamado para formar parte de la congregación de los redimidos. Así que en el mundo antiguo, la eclesia equivalía, y anoten la palabra equivalía, a un grupo de ciudadanos que habían sido llamados para administrar y para defender una comunidad. Ahora, más tarde la palabra fue usada para referirse a cualquier asamblea o congregación. Aquí recordamos en la defensa de Esteban, en el capítulo 7, versículo 38 del libro de los Hechos, cuando Esteban pronunció diciendo: y este es aquel Moisés que estuvo en medio de la congregación. De hecho, él está hablando en el Nuevo Testamento, pero en Éxodo capítulo 19 y versículo 17,
se habla de que Moisés reunió a la congregación al pie del monte Sinaí para recibir al Señor. Y ustedes recuerdan entonces lo que se efectuó en Éfeso cuando los plateros que habían sido encabezados por Demetrio hicieron una gran revuelta y un procónsul disolvió lo que se llama en Hechos de los Apóstoles la asamblea, diciéndole: cuando alguien tenga algo que tratar en legítima asamblea se puede resolver. Así esos términos fueron utilizados para designar cualquier reunión. Ahora, cuando el término es usado en el sentido del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios significa la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de la esclavitud del pecado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver algunos pasajes y vamos primeramente a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2, donde Pablo hace mención de la iglesia. Y Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, y aquí utiliza la palabra que vamos a utilizar para designar a la iglesia, llamados a ser santo con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que Cristo es nuestro Señor. En la primera carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, también el apóstol Pablo utiliza aquí el término llamado para designar a aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo. Y él dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos. Lo que Pablo estaba hablando aquí, Pablo estaba plasmando el llamado de los creyentes cristianos que forman parte de la iglesia en la eternidad pasada. Así que estos llamados son lo que Dios predestinó en la eternidad pasada, pero lo llamó y lo justificó en esta vida presente y prometió glorificarlo en el futuro. Pablo lo mira de la siguiente manera cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 30. Y él dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, a aquellos que en la eternidad pasada fueron predestinados para formar parte de la iglesia de Cristo, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también en el presente los justificó, dice Pablo. Y a estos que justificó, para el futuro serán glorificados. En Efesios capítulo 1, versículo 11, entonces Pablo también escribe: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace las cosas según el designio de su voluntad. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está aquí y forma parte de la iglesia de Jesucristo por el designio de la voluntad de Dios, no por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho. De manera, entonces, estimados hermanos, que la iglesia no es el edificio físico donde nos estamos nosotros congregando como cristianos. Pero tampoco la iglesia es una institución religiosa, sino que la iglesia es la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación, y esto como un don a su Hijo nuestro Señor Jesucristo.
Durante su tiempo ministerial en la tierra, nuestro Señor Jesucristo expresó ese don de dádiva del Padre, y Él lo dijo de la siguiente manera en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo aquel que el Padre me da es el don de gracia de cada creyente en la persona de Jesucristo. Vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Es lo que dice nuestro Señor, y lo dice de cada uno de nosotros que hemos venido por medio de la fe a la persona de nuestro Señor y Salvador. En Juan 17:6, nuestro Señor dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora, la base de la iglesia es la palabra de Cristo. La iglesia, por lo tanto, es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos, trasladados, como dice el apóstol Pablo, del dominio de la oscuridad al reino de Dios, para que sean ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos ese privilegio de ser catalogado o señalado como que vamos a habitar el reino de Dios. Ahora bien, la iglesia nace el día de Pentecostés, como señala el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 21, y también en el versículo 38 hasta el versículo 48. Y fue comprada por Cristo, la iglesia comprada por sangre, por el Cristo crucificado, por el Cristo resucitado, quien ascendió a la diestra del Padre, y el Padre sometió a él todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, a la iglesia. Así que tras la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la iglesia aumenta constantemente en número conforme se predicaba el evangelio por todo el mundo. Tenemos allí muchísimos textos que nos señalan cómo era el avance de la iglesia en las diferentes regiones del imperio y cómo era su crecimiento. Así que las personas, dice el libro de los Hechos, fueron añadidas conforme al poder regenerador del Espíritu Santo. Por tanto, fue el Señor quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el primer viaje misionero que efectuó el apóstol Pablo, los gentiles se regocijaban durante la predicación y alababan a Dios, y eran ordenados para salvación. Los que habían de ser salvos eran ordenados para salvación. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver, que a lo largo de la historia, la iglesia ha soportado periodo grave de persecución por parte de fuerzas externas. Si el mundo os aborrece, dice nuestro Señor Jesucristo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Es decir, antes de los apóstoles salir al ministerio apostólico, ya nuestro Señor Jesucristo comenzaba a darle aliento acerca de la persecución. Si fueran del mundo, dijo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, estimados hermanos, cualquier rejuego que usted quiera hacer en su vida con el mundo, sepa, tenga al tanto de que el mundo no lo ama y que el mundo no participa tampoco con las cosas que usted hace en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta, el amor del Padre no está en él. Pero también la iglesia ha enfrentado amenazas internas por parte de los falsos maestros.
Pedro apunta en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, y él dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hubo entre vosotros falsos profetas, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Así es que todos aquellos que de una u otra manera están haciendo maldad dentro de la iglesia, la palabra de Dios tiene señalamiento de que ellos van a ser destruidos. A pesar de tales peligros, tanto los peligros de adentro como los peligros de afuera, la iglesia no puede ser derrotada, pero tampoco podrá ser extinguida jamás, porque el Señor nuestro Jesucristo le dijo a sus apóstoles que la puerta del Hades no prevalecerían contra ella, y que la puerta de la muerte, en este punto aquí la palabra Hades son una metáfora que equivale a la muerte, al poder destructivo de Satanás y al mundo. Así que la persona del Señor en Mateo capítulo 16, 18, nuestro texto que vamos a estudiar, garantiza que el cuerpo universal de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, tendrá un resurgimiento extraordinario y perdurable, y el mundo, Satanás y las fuerzas del mal no podrán con la iglesia. Así que como arquitecto y constructor, como Señor y dueño de la iglesia, Cristo es quien conforta, Él es quien alienta a cada uno de sus seguidores. Él es el que nos fortalece a cada uno de nosotros. En este versículo que vamos a estudiar, nuestro Señor Jesucristo pronuncia 7 principios distintivos para la edificación de su iglesia. El primer principio que da nuestro Señor Jesucristo es un fundamento permanente. La iglesia está edificada en un fundamento permanente. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo inicia la conversación aquí, implica que el fundamento de la iglesia es un fundamento permanente. Él dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las cosas que debemos de observar en este versículo es que en esta promesa nuestro Señor Jesucristo se ocupó explícitamente de un legado eterno para la iglesia. Es decir, no había en la mente del Señor un hoy o un mañana, sino que había en él plasmado lo que era la eternidad. Nada era temporal, y eso apunta a que la iglesia en el corazón del Señor era para siempre. El fundamento del que se habla aquí no era Pedro, sino que nuestro Señor Jesucristo hace una distinción de lo que es una roca y de lo que es Pedro. Tú eres Pedro, y Pedro aquí es igual a Petro, una piedra. Pero roca viene de la palabra Petra, una forma diferente de la misma palabra básica que se refiere a una montaña o a un promontorio rocoso que sirve de base. La iglesia está fundada entonces sobre una roca que es nuestro Señor Jesucristo. La idea de roca entonces toma la idea de la confesión divinamente inspirada por Pedro de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a través de la palabra de Dios, la palabra roca, Dios, el nombre de Dios es conocido como roca.
De hecho, es el lugar donde los creyentes encuentran refugio y fortaleza. Aquí, Pablo, en Primera de Corintios, identifica a nuestro Señor Jesucristo como la roca. Y él dice, y todos bebieron de la roca de la misma bebida, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo, el apóstol Pablo lo que está dando aquí es una noción de lo que era la roca, de donde brotaron las aguas para quitar la sed al pueblo que vagaba en el desierto. En el capítulo 3, versículo 11, él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. De manera entonces, estimados hermanos, que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, la expresión de Pedro, su testimonio de que Cristo realmente es el Hijo del Dios viviente, lo cual es una gran verdad. Por lo tanto, la iglesia está fundada en la verdad de la palabra de Dios. De ahí Pablo escribe la primera carta a Timoteo, y en el capítulo 3, versículo 15, le dice, para que si tardo, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, esa es la iglesia. Ahora bien, el segundo principio que nos da nuestro Señor Jesucristo para fundar su iglesia es que Cristo se involucra personalmente en la edificación. Cristo prometió involucrarse entonces en la edificación de su iglesia, como dice el texto que estamos estudiando, versículo 18. Entonces, eso nos asegura a nosotros de que en la tarea que tenemos por delante, nosotros no estamos solos, porque Cristo, nuestro Señor, está con su pueblo y en su pueblo. De hecho, hay un texto bíblico que dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, el apóstol Pablo saluda a los corintios y en el capítulo 3, versículo 9, le da un saludo a través de la iglesia cuando le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y esto de ser colaboradores de Dios, entonces es un gran privilegio en el cual nosotros participamos para la edificación de la iglesia de Dios. Realmente muchas veces no nos damos cuenta o no queremos apreciar lo que significa ser un colaborador de Dios en la obra de la edificación de la iglesia. Sin lugar a duda, sin la participación de nuestro Señor Jesucristo en la obra de la iglesia, no habría ninguna clase de edificación de la iglesia. El tercer principio que encontramos en este versículo y que nos da nuestro Señor Jesucristo para la fundación de la iglesia es que hay una expectativa positiva en lo que es la construcción de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y la palabra del Señor aquí no son un sueño ni son tampoco una ilusión que habrá de venir o que habrá de ser, sino es una aseveración que asegura que la iglesia es una realidad positiva, que la iglesia no es un juego, sino que la iglesia, estimados hermanos, la cual compone usted, es una realidad positiva. Y aunque hay y ha habido peligros inciertos para la iglesia, desde el comienzo, nuestro Señor Jesucristo aseguró que Él estaría con cada uno de nosotros, y esto era lo que debía de incentivar y de levantar el ánimo
para todos los creyentes. Por tanto, la iglesia será triunfante porque Cristo fue quien comenzó a edificar la iglesia con el firme propósito de completarla. La iglesia no es algo que quedará a mitad de camino. La iglesia no es algo que quedará con proyectos sin ejecutarse. La iglesia terminará de fundarse, y Pablo lo ve de la siguiente manera cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos 26 y 27, donde dice que nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estimados hermanos, estos términos que expresa Pablo en estos versículos son extraordinarios. Así es y así será la iglesia, santa y sin mancha. El cuarto principio que nos da nuestro Señor Jesucristo es que la iglesia tendrá un progreso expectante, un progreso que va a impactar. Así que la palabra de nuestro Señor indican que la iglesia tendrá un progreso inigualable. La iglesia experimentó un comienzo explosivo con más de 3,000 personas añadido el primer día. Así que, dice el texto, lo que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si nosotros hiciésemos un cálculo y nos tocara a nosotros ir a un lugar y predicar y ver 3,000 personas el primer día, al quinto día, día por día, veríamos 15,000 personas. Lo que podíamos decir es que podíamos ver todos los habitantes de un pueblo convertido. En el versículo 47 de ese capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, había un propósito en todos aquellos que se estaban convirtiendo. Y Lucas apunta y dice que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Por tanto, estimados hermanos, el progreso de la iglesia, como apuntó nuestro Señor Jesucristo, es un progreso impactante. Antes de que se concluyera el Antiguo Testamento, ya la iglesia se había propagado por todo lo que era el Imperio Romano. Habían iglesia en Antioquía, habían iglesia en Berea, había iglesia en Tesalónica, había iglesia en Filipo, habían iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los romanos, expresa esto de una manera inigualable cuando dice en el versículo 19 que esto se realizó de una manera. ¿De qué manera? Con potencia de señales y prodigio, en el poder del Espíritu de Dios. De manera, dice él, que desde Jerusalén y por todos sus alrededores hasta Ilírico. Ahí utiliza la palabra de una ciudad que estaba en el norte arriba de Macedonia. Entonces dice él, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. De manera que entonces los esfuerzos edificadores de nuestro Señor Jesucristo prosiguen, están hasta esta misma hora en todas las partes del mundo, exactamente como nuestro Señor lo pensó y lo dijo en su corazón. De hecho,
los 3 primeros evangelios registran este texto que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, el quinto principio que nos da nuestro Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia es que la iglesia es una propiedad pagada en su totalidad. La iglesia es una propiedad pagada en su totalidad. Y fue nuestro Señor Jesucristo quien compró la iglesia con su propia sangre, y por tanto, entonces, es una propiedad pagada en su totalidad en Él, en Cristo. Edificaré mi iglesia. Él dice mi iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, de viaje a Jerusalén, decide llamar a todos los ancianos de Éfeso y los reúne en la ciudad de Mileto y le dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Aquí encontramos la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí esta palabra ganó es traducida como compró. La iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Por tanto, Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. De manera que cuando el apóstol Pablo saluda a los creyentes, especialmente a los creyentes de Roma, le dice: todas las iglesias del Señor os saludan. Los cristianos, por lo tanto, estimados hermanos, quiero que tenga esto muy presente, que los cristianos no tienen ninguna reclamación individual con respecto a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es propiedad del Señor. Únicamente es propiedad de su Redentor. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice de la siguiente manera en el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? En primer lugar, el creyente no se pertenece porque el creyente no es suyo. De hecho, el apóstol Pablo ya ha dicho a los romanos: si morimos, de Cristo somos, y si vivimos, de Cristo somos. Sea que vivamos o sea que moramos, pertenecemos al Señor. Porque habéis sido comprado por precio, dice Pablo aquí en este texto. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que nuestro cuerpo, nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Y realmente Cristo es la cabeza de la iglesia, y así lo ve el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 22, y en el capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, lo ve como el príncipe de los pastores. Y Juan en el capítulo 10, versículo 14 y 15, lo ve como el gran pastor de las ovejas. Así que Él es el dueño y Señor. El sexto principio que nos da nuestro Señor Jesucristo en la fundación de su iglesia es que es una propiedad centrada en las personas, una propiedad centrada en los creyentes. Y para Cristo, la prioridad de la iglesia está centrada en cada persona, en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha centrado el propósito de la iglesia. De manera que la iglesia consta entonces de una congregación de personas que han creído en Cristo para vida eterna. Han creído en el Señor para vida eterna. Cada uno de nosotros, estimados hermanos, ha creído en el Señor para vida eterna. De manera que Cristo entonces usa piedras vivas, personas individuales para
edificar su iglesia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 5, habla de piedras vivas. Sed pues edificado como piedras vivas, como casa espiritual. De manera que el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y evangelizar es llevar el evangelio a todas las naciones. Como le dije anteriormente, apuntan los primeros 3 evangelios cuando terminan el mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la diestra del Padre, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De hecho, el propósito es presentar a cada persona, a cada creyente completo en Cristo. Así que el término griego de iglesia significa literalmente la congregación de lo que han sido llamados. Y es así entonces que la iglesia ha sido llamada, ha sido edificada para estar completamente en comunión con Cristo. Por último, el séptimo principio que nos da nuestro Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia es una promesa de éxito. Dice, nuestro Señor Jesucristo había prometido esa noche, esa tarde, cuando estaba en Cesarea de Filipo, la iglesia iba a ser edificada. Y el texto que nosotros leímos, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿cómo vieron los discípulos esa noche o esa tarde la expresión de nuestro Señor Jesucristo de éxito? A lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, se usa la palabra puerta, la puerta de, para referirse al Seol, pero también es usada para referirse a la muerte. El texto que encontramos en Isaías capítulo 38, 10 y en Job capítulo 38, versículo 17, ambos textos hablan del Seol. Pero en el Salmo 9, versículo 7, versículo 13 específicamente, y en el Salmo 107, allí la palabra puerta se refieren a la muerte física. Si nosotros consultamos el texto de Isaías capítulo 38, 10, encontramos que dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol. Privado soy del resto de mis años. Y esto lo dice el rey Ezequías cuando el profeta Isaías he enviado a él para decirle que debía de arreglar su casa porque él moriría. Luego este hombre voltea su rostro hacia la pared, comienza a llorar y a orar, y esta es su expresión. Yo dije, a la mitad de mis días seré cortado de la tierra de los vivientes, lo que quiere decir, yo voy a ser privado de mis años. Ahora bien, en un torbellino, después de los grandes lamentos de Job, en un torbellino el Señor se presenta y le dice a Job en el capítulo 38, 17, le hace una pregunta: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto la puerta de la sombra de muerte? Le estaba diciendo a Job que si él no había visto esas cosas, debía mantenerse confiado. El salmista David en el Salmo 9:13 dice: ten misericordia de mí, Jehová, y mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levanta de las puertas de la muerte.
Esto queremos decir que ni aún la muerte tendrá potestad sobre la iglesia, dijo el Señor Jesucristo. La promesa es ni siquiera las amenazas de muerte podrían vencer a la iglesia. Hay una razón para ello, y uno de los versículos más razonables para nosotros esta noche es el que encontramos en la carta que escribe el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. De manera que lo que el escritor de los Hebreos nos dice aquí es que nuestro Señor Jesucristo con su muerte venció al poder de Satanás, quien era el que tenía el imperio de la muerte en la mano. Concluyo con lo que muchos intérpretes analizan como un cántico de victoria del apóstol Pablo en el capítulo 15, versículos 54 y 57 de la primera carta que escribe a los Corintios. Y este cántico dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, estimados hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Y es Él el fundador de su iglesia, a la que usted pertenece, a la que pertenezco yo, o la que soy yo, y es usted. Y hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y algo que quiero decirle esta noche antes de despedirme de aquí, que la pandemia de 2 años atrás trajo a la iglesia grandes problemas que son incalculables, porque nosotros no nos hemos detenido a pensar en los males que ha traído esa pandemia a la iglesia, donde muchos hermanos ni siquiera hemos vuelto a verlo. Y para volver a congregarnos así en estos servicios nos ha costado también muchísimo trabajo. Mi pedido humilde a esta hora, estimados hermanos, hagamos un esfuerzo para que no haya acechanza de Satanás ni él saque ventaja de nosotros, porque es importante cuando la iglesia se reúne de manera presencial, porque allí nos demostramos el amor que tenemos o el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde, y esperamos vernos nuevamente.